aquí hay dinero de más. Que no me venga nadie a decir a mí que la República Dominicana es pobre. No, aquí hay dinero de más. Aquí hay dinero por todos lados. Aquí hay poderes económicos que no tienen nada que envidiarle a los americanos, ni a los colombianos, ni a los venezolanos, ni a nadie. Aquí hay dinero. ¿Qué razón? Mensuales. Si hay dinero de más, pregunto yo, que no soy economista, ¿por qué razón? Si aquí hay dinero de más, que lo sabe todo el mundo, que todo el mundo reconoce, instituciones internacionales, instituciones nacionales, todo el mundo reconoce que somos la primera economía de la región. Y una banca sólida. Y una banca sólida, creíble. De verdad. Come on, man. What? Bro, what are you talking about, man? El pobre no tiene derecho a nada en el país. El pobre no tiene derecho ni a vivir en el país ni a comer. El pobre es... Mira, ser pobre es una maldición. Mi papá está enfermo y no tiene quien lo cuide. Tengo yo que pagarle cosas privadas porque no hay un Estado que primero le retribuya lo que él le entregó al país, alfabetizando niños. Y está enfermo hoy con una pensión de 13,000 pesos. Ay, Dios mío. Y si yo no pudiera y ni mi familia pudiera sustentarle eso, ¿qué sería de mi papá? Porque tuvo una hermana que por una mala práctica de una doctora se tuvo al morir y no se puede demandar porque aquí las cosas no caminan. Por eso yo me quiero ir. Y porque estoy metido en los barrios todos los días viendo gente más desesperanzada que yo porque no tienen para suplir muchas necesidades. Porque eso que dice de la escuela, no hay un politécnico que sirva. Entonces no es por mí. Es que el que se pueda ir legal, váyase. Porque este país no hay forma de que te dé las principales cosas. O sea, no hay salud, pero tú pagas 200,000 pesos en recetas mensuales. Ese programa de casita que tú tienes, ¿tú crees que es justo que tú te hagas más casas que el Estado? Ahí yo te doy la razón. ¿Cuántas casas tú llevas? 139. Oye, eso. Con oyentes y con gente privada. Sin parar. Señores, no, hombre, no jodan. Esto no era parte del trato. No, se está pasando. Se está pasando hambre y trabajo. Todavía en este país todo el mundo come. No, mal aquí come, muy poca mal familia, come. no. Come, pero no se alimenta. Bueno, y son dos cosas diferentes. Pero aquí ni la clase media de este país se alimenta. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. ¿Ustedes saben qué es lo que es la inflación? La inflación es el dolor de cabeza que tiene cada dominicano todos los días por subsistir, comprando comida, pagando servicios, comprando combustible, comprando medicamentos. Y el salario degradado. ¿Ustedes creen que eso es fácil? Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Gente que está desesperada también, la situación está crítica. No, hombre. Estoy viendo profesionales dando gritos. No, hombre. Sí. Profesionales dando gritos. Gente con 2 y 3 trabajos dando gritos como entonces, niños. Pues entonces usted lo que tiene que hacer es una cosa. Cuando usted el dinero no le da, rópese hasta donde le dé la sábana. No. Porque tampoco usted va a salir a arriesgar su vida para meterse en una yola como un tiburón. Mira, ahora toda clase media que tenía un préstamo hipotecario está ahorcada. Le han subido esos intereses que el que pagaba, por ejemplo, 15,000, 16,000 pesos, está pagando 30 y 32,000 pesos, el doble. Subió la tasa de interés. Una locura. Una subida galopante. Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Para que la gente comprenda por qué la olla está matando a este país. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Pero la gente sigue también con otras situaciones que le hacen cada vez más difícil su vida. Y me refiero al alto costo de la vida. La canasta familiar está prácticamente inalcanzable. Señores,
cuando usted va a la casa del terror, perdón, a los supermercados del país, y usted va a donde está la carne, usted ve que una libra de pollo, de carne. No, la casa del terror, los supermercados. Pero cuando usted va se asusta uno, a donde están las carnes y usted ve que una libra de pollo le cuesta 80, 82 pesos, 80, 82 pesos, cuando hace un tiempo esa libra de pollo le costaba entre 45 y 50 pesos, usted dice, pero ¿y cómo con lo que yo gano, que es prácticamente lo mismo, cómo voy a cubrir con las necesidades básicas en materia alimenticia de mi hogar, con lo que yo gano, si todo está más caro, si la leche está más cara, si la carne está más cara, el arroz, el aceite, la salsa de tomate, todo lo que se utiliza en un hogar diariamente, el precio que tenemos hoy es mucho más alto que hace unos años atrás. Sin embargo, la gran mayoría de los dominicanos tienen el mismo ingreso. Tienen el mismo ingreso, y aquellos que les han aumentado el salario en los últimos años, ese aumento no compensa el aumento que han tenido los artículos de la canasta básica durante los últimos 3 años en la República Dominicana. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Aquí el dominicano tiene que buscar 1.500 pesos todos los días para comer. ¿Y tú sabes cuánto ganan? Dígame. 600. Y 700 pesos diarios ganan, los que mejorcito ganan. Y hay que buscar todos los días, día por día, aquí en la República Dominicana hay que buscar 1.500 y 1.400 pesos para comer. Y eso es justo. ¿Cómo que lo hacemos? ¿Qué están haciendo en mi pantano? Vayan a ver la tarjeta Solidaridad o la tarjeta Supérate, el Diablo y su hermano, para que ustedes vean a los dominicanos pasando penuria detrás de 2 o 3 mil pesitos, que le sacan el dinero de la tarjeta, no hay tarjeta, no hay nada. Es una incertidumbre permanente el dominicano que va allí a buscar una compra. Y de verdad que ha sido el Niágara en bicicleta. Y de verdad que ha sido el Niágara en bicicleta. Creo que es muy obvio que sí. Yo entiendo que este país, entonces, hay una contrariedad en el tema del sueldo mínimo y también el alza de los precios cada día. Entonces, eso es para que el sueldo mínimo no le alcance absolutamente para nada. ¡No! ¡Maldición! Para que se den cuenta cómo está viviendo la gran mayoría del pueblo dominicano en este momento, que no está viviendo un sueño, todo lo contrario, con tantas situaciones que tenemos en el país, de apagones, de alta tarifa eléctrica, de alto costo de la vida y de inseguridad ciudadana, el pueblo dominicano está viviendo sin dudas una pesadilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Necesitamos que la familia dominicana pueda vivir en el bienestar. Está bueno ya. Una economía bollante arriba y un pueblo muerto de hambre abajo. Mire, coño. No, espera. Mire, coño. O sea, un pueblo. No, eso no. Una economía poderosa arriba y la miseria abajo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Digo yo, ¿por qué?